que era la religión pagana que tenían o que vivían todos aquellos que no eran judíos. Así que estas dos formas de enseñar o de entender la vida son los enemigos del verdadero cristianismo, son los enemigos de la fe. El apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 4, dice, le escribe a los creyentes que nadie los engañe con sofismas o con filosofías huecas, que nadie intente de hacer una mentira, hacerla pasar como una verdad. Y hace una afirmación antes de esto, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo lo que el hombre necesita para entender la vida, para entender el mundo, para entender la historia, para entender el propósito del ser humano en esta tierra, se hallan en Cristo. Así que Pablo dice que nadie intente hacer que una mentira parezca una verdad y los desvíe de esto que es completamente cierto. Ahora observe el versículo 8. Mirad que no haya nadie que los esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a ver entonces en esta tarde, a partir del versículo 8 hasta el versículo 23, lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia para que ellos puedan entender o puedan percibir cuando una enseñanza los está apartando de la verdad que es Cristo, cuáles son sus características y finalmente cuál es el fin, hacia dónde conduce una falsa enseñanza. El asunto, hermanos, es que el Evangelio siempre va a producir libertad en todos aquellos que creen en el Evangelio. Y cualquier otra enseñanza que no parta de la verdad de que Cristo es la revelación plena de Dios, va a llevar al hombre a la esclavitud, tanto moral como religiosa. En muchos aspectos va a producir esclavitud. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, porque este problema no se estaba dando fuera de la iglesia, sino que estaba surgiendo dentro de la iglesia. El problema no era que la iglesia tuviera que luchar contra el judaísmo fuera de la iglesia, en sus sinagogas, en los lugares de enseñanza, o contra la filosofía griega en los lugares donde ésta se daba. El problema es que estas enseñanzas se estaban introduciendo en la iglesia cristiana y se estaban mezclando con el verdadero cristianismo. Así que, por ejemplo, decían, está bien que creas en Cristo, que creas que Jesús es el Mesías, pero para que realmente seas parte del pueblo de Dios tienes que cumplir con las leyes ceremoniales, que tienes que cumplir con todas las tradiciones del judaísmo para que realmente seas parte del pueblo de Dios. O, en caso del paganismo griego, podrían decir, está bien que creas en Jesús, pero debes saber que Jesús es solo uno de tantos eones o tantos dioses, de tantos seres espirituales que existen, y Él es uno, pero tú debes conocer a otros para que tú tengas una vida plena. Así que está bien que creas esto, pero es necesario que añadas estas otras cosas. Y esta es una de las características de todas las religiones, hermanos. Está bien, eres cristiano, qué bueno, pero es necesario que tú sepas otras cosas aparte del cristianismo. La intención de Pablo es entonces guiar a la congregación, enseñar a la congregación cómo encontrar esas falsas enseñanzas que, les repito, estaban ahí en la iglesia y que estaban produciendo esclavitud en la iglesia. Esclavitud porque los estaban arrastrando a tradiciones, a costumbres o a lo que Pablo llama rudimentos para alcanzar lo que en Cristo ya tenían, la salvación y la restauración de sus vidas. Ahora observe versículo 8 al versículo 10. Miren que nadie los engañe y los esclavice por medio de filosofías y huecas
sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo, vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina y ustedes están completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Qué es lo que hace una falsa enseñanza con respecto a la persona de Cristo? Número uno, lo rebaja. Cristo no es Dios ni es la imagen de Dios. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen en Jesús. Pero ¿quién es Jesús para los testigos de Jehová? Alguien menos que Dios. Un ser creado, pero no Dios. Es un ser que fue creado muy superior a los ángeles, pero muy inferior a Dios. Tenemos a los mormones. ¿Quién es Jesús para los mormones? Bueno, Jesús para los mormones es alguien muy superior a los ángeles, pero también muy inferior a Dios. De hecho, Satanás o Lucifer y Jesús son hermanos, según en la filosofía mormona. Ellos son hermanos, solamente que uno fue malo y el otro fue bueno, o es bueno. Ahora, ¿notan ustedes cómo cualquier filosofía que no está basada en el Evangelio produce tradiciones que terminan menospreciando la persona de Jesucristo? Jesús es alguien importante, pero no es tan importante. Es alguien especial, pero no es tan especial. Él puede ser un profeta, él puede ser alguien muy superior a cualquier ser humano, pero muy inferior a Dios verdadero. Jesús no es Dios, afirman las tradiciones o las filosofías que atacan el Evangelio. Para el judaísmo, Jesús era un profeta en el mejor de los casos. Para el judaísmo, Jesús podía ser uno en la línea de los profetas, pero de ninguna manera podía ser Dios, el Hijo de Dios. No podía ser el Hijo de Dios ni Dios en la carne. Así que, por un lado, el judaísmo le decía a los hermanos de Colosas, Jesús es una persona importante, pueden creer en Él como alguien importante, pero Jesús no es Dios. Y el paganismo decía exactamente lo mismo. Ahora, ¿nota usted que el cristianismo siempre va a luchar contra estas corrientes? En nuestro caso podemos ver con mucha claridad bien, ninguno de nosotros entraría a un salón del reino o a un templo de los santos de Jesucristo de los últimos días. Porque de antemano sabemos que son doctrinas que han errado. Pero hay una clase sofisticada que se introduce dentro de la iglesia y que a pesar que podemos creer en Jesús, se disminuye, quizá consciente o inconscientemente, el carácter y la naturaleza de Jesús. Pero lo vamos a ir viendo en el progreso del estudio. Lo primero que Pablo hace es decir esto, que las tradiciones de los hombres, que las enseñanzas, las filosofías, las religiones que no creen en Cristo tienden a debilitar la persona de Cristo. Y Pablo hace una afirmación categórica, verso 9, en Cristo, en Él, vive, en su cuerpo, vive toda la plenitud de la naturaleza divina. En el cuerpo de Cristo habita toda la naturaleza de la plenitud de Dios. En el cuerpo de Cristo podemos ver en los evangelios cómo Cristo fue la encarnación visible y palpable del Dios invisible. Repito lo que Juan dice o escribe en su evangelio en el capítulo 1, que Cristo fue, que la plenitud de Dios habitó en él, y dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En el cuerpo de Cristo entonces habitó toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo es Dios? Bien, tenemos que ver a Cristo para saber cómo es Dios. Y conocemos a Dios en la persona de Cristo. Y Juan habló de dos aspectos claves en el carácter del Dios verdadero, lleno de gracia y lleno de verdad. La gracia y la verdad son aspectos intrínsecos de la naturaleza divina, le pertenecen a Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es lleno de gracia y lleno de verdad. Y a lo largo de toda la Escritura vemos estos dos aspectos de la naturaleza divina. La gracia, un Dios de gracia que es paciente y misericordioso con el pecador, pero también es lleno de verdad. Siempre hace claro el pecado del hombre.
Dios está lleno de gracia o es lleno de gracia y lleno de verdad. El pecado es perdonado por Dios, pero jamás es disculpado, porque el Dios verdadero hace evidente el pecado del hombre. Así es Dios. Las personas tratan de entender a Dios en un aspecto físico. ¿Cómo es Dios? Alto, gigante, tiene cuántos ojos, tiene cuántas manos. Pero no, Dios no se revela físicamente en esos aspectos. Pero Dios se revela en la persona de Jesús, en su carácter, lleno de gracia y lleno de verdad. Así que el apóstol Pablo comienza con esta declaración que es importante en nuestra fe, el aspecto de la plenitud de la naturaleza divina habitando corporalmente en Jesús el hombre. Y ahora observe lo que dice el versículo 10. Esto quiero usarlo como introducción. El versículo 10 dice, y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No existe nadie más grande que Jesús. Aunque él tuvo un cuerpo humano, no hay nadie más grande que Jesús. Aunque Él se encarnó, se hizo hombre, Él está por encima de ángeles, de potestades, de principados, de lo visible y de lo invisible. ¿Qué hombre tiene esa dignidad? Ninguno, solo Jesús. La religión, entonces la religión podría decir, sí, Jesús es uno de tantos dioses, pero hay otros incluso que están por encima de Él. Tanto el gnosticismo como el judaísmo podría decir, sí, Jesús puede ser un gran profeta, pero solo hay un Dios. Y Pablo dice, Cristo es la revelación visible de toda la deidad. Y Él está por encima de todo lo creado, visible e invisible. Así que no hay nadie más grande que Dios. Dios puede ser visto en la persona de Cristo, pero no nos confundamos. El que Cristo haya tenido cuerpo, se haya hecho carne, que Jesús haya caminado en un tiempo, en un momento en la historia, no significa que es un simple ser humano, porque Él está por encima de todo lo creado. Reinos, poderes, potestades, principados, todo está bajo sus pies. Ahora, observe, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando él dice, en Él están completos? Quisiera, hermanos, que siguiéramos el texto. Recuerda el tema, Cristo, el centro de la verdadera fe. Y lo que va a hacer el apóstol Pablo va a enumerar aspectos del Antiguo Testamento que se cumplen plenamente en la obra, en la persona y en la obra de Jesucristo. Versículo 11 al versículo 15. 11 al 15 de Colosenses capítulo 2. Por favor, alguien ayúdame con esta lectura, 11 al 15 de Colosenses 2. Gracias, ahí tenemos la lectura del texto. Ahora observe, lo primero que dice el apóstol Pablo, dice, están completos en el, ¿qué significa estar completos en Cristo? Versículo 11, en quien también fueron circuncidados con una circuncisión hecha sin mano. ¿Recuerdan ustedes que la circuncisión era parte del ritual del Antiguo Testamento? Por ejemplo, observe lo que dice Génesis capítulo 17, versículo 9 al 14. Y Romanos 4:11. Por favor, ayúdenme con estas citas. Génesis capítulo 17, versículo 9 al 14. La circuncisión era practicada, aparte del pueblo hebreo, por otros pueblos orientales, pero en el pueblo hebreo tenía un propósito en particular y se define en Génesis capítulo 17, versículo 9 al 14.
Así que la circuncisión era una señal de pacto, es decir, de pertenecer al pueblo de Dios. El último versículo dice, aquel incircunciso, el que no tenga la señal del pacto, será cortado. ¿Qué significa ser cortado? Simplemente decir, no pertenece a este pueblo. Si la circuncisión entonces era señal de un pacto, ese pacto decía, ustedes pertenecen a este pueblo, son parte de este pueblo. Romanos capítulo 4, versículo 11, 4:11 de la carta a los romanos. La circuncisión entonces es una señal que recibió Abraham de pertenecer al pueblo de Dios, de ser un hombre justificado o declarado inocente para pertenecer al pueblo de Dios. Cuando los judaizantes se dan cuenta que comienza o que hay un pueblo que se dice ser pueblo de Dios, que dice ser pueblo de Dios, pero ninguno de los miembros de este pueblo están circuncidados, ellos dicen, ustedes no pueden ser pueblo de Dios. Porque no tienen la señal del pacto, no tienen la circuncisión. Si realmente quieren ser pueblo de Dios, circuncídense. Y van a ser parte del pueblo de Dios. La circuncisión era entonces una señal de pacto de pertenecer al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Versículo 1, en quien también, observe esto, porque tenemos un cambio. En Génesis capítulo 17, Abraham y todos deberían de ser circuncidados, es decir, era un acto que ellos hacían. Abraham tenía que circuncidarse y todos sus hijos y sus descendientes tenían que ser circuncidados. Los adultos tener la circuncisión voluntariamente, los hijos ser circuncidados a causa o por la mano de los padres. Pero observe en el versículo 11, en quien también fueron circuncidados. Ahora, note este cambio. Porque mientras en el antiguo pacto la circuncisión era una acción activa, es decir, la persona tenía que buscar o circuncidarse activamente, algo que hacía por sí mismo, en el nuevo pacto o la circuncisión hecha en el nuevo pacto no es algo que yo busco, es algo que recibo. No es algo que busco, es algo que recibo. Pero hay otro cambio también. En la circuncisión del antiguo pacto era una operación quirúrgica hecha por la mano de un hombre. En la circuncisión del nuevo pacto es una acción espiritual que Cristo hace en la vida del creyente. ¿Ve usted la diferencia entre un acto y otro? Ahora, ¿cómo lo aplicamos? La religión siempre pide ritos que tú tienes que hacer para que Dios haga algo por ti. El verdadero cristianismo nos enseña que es Dios quien actúa sin que el hombre necesariamente lo busque, sino porque Dios en su misericordia, en esa gracia, hace algo que el hombre no busca. ¿Cuántos de ustedes que creen en Jesús fueron conscientes de la circuncisión que Él operó en sus vidas? ¿Cuándo sucedió? ¿No lo sabe? Bueno, en el momento en que creímos sucedió, pero me refiero a que no lo sabemos, no sabemos el momento exacto. No podemos decir, fui circuncidado en tal año y a tal hora y por tal persona. No. Ahora, note usted esto, es Cristo, están completos en Él, porque Cristo es quien circuncida al hombre. Pero ¿qué significa la circuncisión? Vamos a regresar a Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 y capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio 10, 16 y Deuteronomio 36. Ahora 36. Muy bien, gracias.
Ahora, la circuncisión entonces en el antiguo pacto era una señal de que el hombre hacía el propósito de servir a Dios, pero aún ahí se encuentra una promesa. Llegará el día en que el Señor circuncidará tu corazón para que lo ames. Eso significa que es imposible que el hombre ame a Dios si Dios no quita la maldad de su corazón. Es imposible que el hombre ame a Dios si Dios no quita la maldad del corazón. Creo que todos nosotros, hermanos, somos conscientes de un tiempo en el que nosotros fuimos enemigos del Evangelio, en un momento en el que el Evangelio no nos importaba, no nos interesaba. Incluso ahora conocemos personas que no les interesa el Evangelio. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué no les interesa? Si es algo bueno, es algo que mejora nuestras vidas, es el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si Dios no opera esta cirugía en el corazón de la persona, ninguna persona puede amar a Dios por sí misma. Circuncidaré sus corazones para que me amen y para que me sirvan. Romanos 2:25. Por favor, alguien lea Romanos capítulo 2, verso 25. 2:25. ¿De qué servía esta señal? Era una señal de pacto, pero en realidad no tenía ningún efecto en la persona. Es decir, estar circuncidado no hacía que una persona se convirtiera en alguien que amaba a Dios con todo su corazón. El apóstol Pablo, al escribir su carta a los romanos, dice: la circuncisión sirve si guardas la ley. ¿Y qué significa guardar la ley? Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no guardas la ley, ¿de qué te sirve la circuncisión? De nada. Eres como un incircunciso, como alguien que no lleva la señal del pacto, porque ni amas a Dios ni amas a tu prójimo. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Yo quiero que vea esto, porque esto es importante. Ningún ritualismo puede cambiar la condición de nuestro corazón. Cuando una iglesia se comienza a apartar de la fe, comienza a abrazar ritualismo, como si quieres cambiar, bautízate, porque si no te bautizas, ¿cómo vas a cambiar? Ahora, el bautismo es una señal de pacto, pero no tiene ningún poder en nuestro interior. Es una señal. ¿Sí me está entendiendo? Es como cuando una mujer piensa, supongamos, vive en un matrimonio, vive en un hogar donde sufre maltrato, donde sufre violencia, y supongamos que ese matrimonio no está, o más bien esa pareja no están casados. Y piensa, tal vez si me caso, él va a cambiar. Entonces dice, nos vamos a casar para que él me ame, para que me trate bien, porque ahora voy a ser su esposa y ahora sí me va a tratar como a su esposa. Pensamos que el ritualismo cambia. Las personas que no entienden el Evangelio tienden a buscar en ritualismos lo que únicamente puede suceder con la operación que hace Cristo en el corazón de aquellos que creen. Así que el apóstol Pablo en el versículo 11 nos explica qué es la circuncisión. Dice Pablo, carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 11, en quien también fueron circuncidados con una circuncisión hecha sin mano. Ningún hombre ha hecho esta operación en el corazón de nosotros. Ni el pastor, ni mi papá, ni mi mamá. Nadie puede hacer esto, sino solamente Cristo. Y la circuncisión significa que somos desvestidos del cuerpo de carne, del cuerpo del pecado, por medio de la circuncisión de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que el acto de Jesús en la cruz del Calvario, de morir en esa cruz, fue el despojo, fue nuestra circuncisión. Fuimos despojados del pecado o del poder del pecado en nosotros. Hay un cambio de naturaleza. Ningún rito puede hacer eso. Observe usted, incluso en el cristianismo romano, en el catolicismo romano, en unas cuantas semanas viene
la Pascua, y el ritualismo comienza con la Cuaresma, con el miércoles de ceniza. En el miércoles de ceniza, muchas personas que profesan esta fe van a ir a sus parroquias y el sacerdote les va a poner una cruz con la ceniza y le va a decir algo como esto: eres polvo y al polvo volverás, haciendo la señal de la cruz en su frente. Con eso inicia 40 días de ayunos, donde ellos tienen que mitigar su carne. ¿Cómo? No comiendo carnes rojas. Ellos van a luchar con el pecado o contra el pecado, absteniéndose de comida. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Que tú dejes de comer carne y comiences a comer verdura no significa que vas a acabar con el pecado. O que comas pura carne y no comas verdura, no vas a estar más fuerte para luchar contra la carne. Si me está entendiendo, ningún ritualismo puede despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Ninguno. Usted puede hacer muchos ayunos. De hecho, hay algo notable. En el Nuevo Testamento no se habla del ayuno como una disciplina cristiana. Usted puede hacer muchos ayunos y el ayuno no va a terminar con su naturaleza pecaminosa. Puede ayunar mucho y su naturaleza pecaminosa va a permanecer ahí. El ritualismo no termina con el pecado. Alguien puede pensar, tengo mucho tiempo en la iglesia y sigo luchando contra el pecado o sigo dominado por el pecado y quisiera ya cambiar mi vida, quiero bautizarme para nacer de nuevo. Puede ser bautizado y el bautismo no va a acabar con su naturaleza pecaminosa. El bautismo es una señal externa de una realidad interna, pero el bautismo no puede, el bautismo en agua o con agua no puede erradicar la naturaleza pecaminosa. ¿Qué lo hace? Cristo. Porque solo Cristo puede ir donde ningún ritual puede llegar. Desvestirnos del poder del pecado. La circuncisión era una señal de algo futuro. El hecho de que un hombre fuera circuncidado era una promesa. Un día Dios circuncidará su corazón. El problema no es tu fuerza, tu virilidad. No tienes que ser circuncidado físicamente para dejar de pecar. El problema no es la fuerza del varón. El problema es su inclinación natural al pecado. Ahora, un hombre puede estar en silla de ruedas y el pecado sigue estando dentro de él, ¿no es cierto? Un hombre puede estar ciego y sigue sintiéndose tentado al pecado. No es la fuerza, no es la virilidad, no es la condición física, es la naturaleza que inclina al hombre a pecar. Muchas personas, incluso dentro de las iglesias cristianas, no pueden vencer el pecado por una razón. No han entendido que el problema es mucho más grave que el ritualismo. Tratan de vencer el pecado con el ritualismo. Hay quienes dicen, yo voy al templo para no pecar, yo voy a la iglesia para ya no pecar más, y se entregan a un ritualismo. Ahora, tenemos que venir a la iglesia, pero el hecho de que cantemos y de que tengamos una liturgia no está diseñada para que usted deje de pecar, está diseñada para que usted aprenda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos cantar y a lo mejor podemos decir cuando estamos cantando, levante sus manos y venza el pecado. No, levantar las manos no va a vencer el pecado que hay en nosotros. Ahora usted puede levantar las manos si quiere al cantar, pero no lo hacemos por esa razón. Si me está entendiendo, no levanto mis manos para que el pecado termine. Es una expresión de adoración, pero no es una guerra contra el pecado. ¿Sí me está entendiendo? Lo que Pablo está diciendo entonces es que el problema de los colosenses y nuestro problema era demasiado grave, pero fue solucionado por Cristo. Las religiones siempre te van a proponer algo más. ¿Quieres vencer el pecado? Necesitas eso. Vete, por ejemplo, hay una película, no sé si alguna vez la han visto, se llama 7 años en el Tíbet. El protagonista hace un viaje al Tíbet con ese propósito de encontrar luz espiritual. Y la religión siempre te va a decir eso. ¿Quieres ser una persona diferente? Haz un viaje a un lugar sagrado. El catolicismo te va a decir, ve a la villa, ve a Oaxaca, ve a los lugares donde hay poder espiritual, ve ahí. Incluso algunos sectores del cristianismo te van a decir eso, ve a un retiro, ve a
a un concierto, ve a una administración, ve a una iglesia y en la administración que te toquen, que te unjan, que te echen aceite, porque ahí hay poder y eso va a cambiar tu vida. Simples ritualismo, puro ritualismo. El ritualismo no cambia absolutamente a ninguna persona, no nos hace diferentes. Incluso tenemos un hermoso canto que personalmente me gusta, pero siempre lidio con una parte del canto, Dios de pactos. Es un canto que me gusta porque realmente Dios es el Dios que hace pacto con su pueblo. Pero hay una parte con la que siempre lidio al cantarla. Estoy en el santísimo lugar y al salir no seré igual, es ritualismo. El lugar no cambia a nadie. De hecho, nosotros entramos a la presencia de Dios para nunca salir de ella porque estamos en Cristo. Entramos a la presencia de Dios en Cristo y nunca jamás salimos de su presencia. Entonces, sinceramente, cuando llega esa parte, yo lucho con eso, pero entiendo que la teología es diferente, aunque esencialmente el canto es muy bueno, veo ese pequeño error en la interpretación de lo que es la salvación, pero ningún lugar. A veces le decimos a la gente, vete al templo para que cambies, el templo no cambia a nadie. Traigo a mis hijos para que cambien, no van a cambiar. Si Cristo no circuncida el corazón, ahora estoy diciendo, en vano venimos, no, porque venimos para entender el Evangelio, para conocer el Evangelio. Pero el ritualismo jamás va a cambiar a ninguna persona, nunca. Usted debe traer a sus hijos a la congregación, pero debe llevarlos a Cristo, porque solamente Él puede cambiar. Usted tiene que venir a la congregación, pero tiene usted que ir a Cristo, porque solo Él puede circuncidar el prepucio de nuestro corazón, la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón. Ahora el apóstol continúa en la exposición de lo que es el verdadero cristianismo. Versículo 12, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y aunque nuestros amigos inmersionistas ven aquí una imagen del bautismo, de meter a la persona en agua, si seguimos el argumento del apóstol Pablo, Pablo está hablando de cada una de las acciones del Espíritu Santo, cómo circuncida Cristo nuestro corazón, por la presencia del Espíritu Santo. Así que si seguimos la idea de Pablo, Pablo no está trayendo a la mente el bautismo en agua, no, sino el bautismo en el Espíritu del que habla en 1 Corintios, en la primera carta a los Corintios, porque todo lo que está mencionando aquí es la obra del Espíritu Santo que es posible gracias a la muerte de Jesús en la cruz. Cuando Pablo dice sepultados juntamente con Él, la idea de Pablo no es que una persona está bajando a un estanque o a un río o a algún lugar y se le está sumergiendo en el agua, sino más bien que el creyente está siendo unido por el Espíritu Santo a Cristo, como lo menciona en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. De hecho, lean las cartas de Pablo y se van a dar cuenta que Pablo casi no trata del bautismo en agua. La única vez que lo menciona es de esta manera: a nadie bautizado, solamente a la familia de Gallo y no recuerdo si alguno más. Pero él no habla del bautismo. Por lo menos no del bautismo en agua, sino que él siempre habla del bautismo como la obra del Espíritu Santo en los creyentes. En 1 Corintios capítulo 10, él hace alusión al bautismo y la única vez que Pablo habla sobre el bautismo lo habla con la aspersión. Todos estuvieron bajo la nube. Es raro, Pablo no encontramos en Pablo una teología del bautismo como quisiéramos encontrarla, porque para él es muy importante la operación del Espíritu Santo, donde el bautismo solo es una señal y sello de una realidad interna en la vida del pueblo de Dios. Así que Pablo no está hablando de ser sepultados en agua. Sería anacrónico, no se sepultaban así en los días de Pablo. Dos, sería incongruente, porque ni siquiera Jesús fue sepultado como se pretende en la idea de que cuando alguien se sumerge en las aguas, está siendo sepultado. Jesús no fue sepultado de esa manera.
Pablo debe tener algo más en mente. Él no solamente utiliza la palabra bautismo para referirse al agua, también la usa para referirse a la acción del Espíritu Santo de introducir a una persona en Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo. ¿En cuál bautismo? En el bautismo del Espíritu Santo. Ahí nosotros fuimos sepultados con Cristo. ¿Por qué? Porque al ser en el bautismo, o para que usted entienda el argumento de Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Muy bien. El contexto en el que el apóstol Pablo está hablando acerca del bautismo es de la unión de la iglesia en la persona de Cristo, como dice en el verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Y cómo fuimos unidos a Cristo? Por la operación del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos bautizó, en otras palabras, nos unió a Cristo, y aquí deja Pablo de lado las ideas modernas del pentecostalismo y del carismatismo, donde ser bautizado con el Espíritu tiene que ver con hablar en lenguas o hacer actos extraños o caerse o rodarse o saltar. Pablo deja de lado eso. Él está diciendo que ser bautizado en el Espíritu Santo no es otra cosa sino ser unido a Cristo mismo. Si alguno de nosotros pudiera pensar que no estamos bautizados con el Espíritu Santo, eso significaría que no le pertenecemos a Cristo, porque no estamos unidos a Él. El bautismo en el Espíritu nos une a Cristo. Eso es lo que hace. No nos hace hablar nuevas lenguas o algo por el estilo. Nos une a Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 12, sepultados juntamente con Él en el bautismo. Cuando el Espíritu nos unió a Cristo, la muerte de Cristo fue nuestra muerte, pero no se queda ahí. En el cual también fueron resucitados con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Así que el bautismo en el Espíritu Santo nos une a Cristo en su muerte. Pero no nos deja ahí, porque la resurrección de Cristo también fue nuestra resurrección. Y todo eso simbolizado, o más bien todo eso operado por el Espíritu Santo que nos unió a Cristo, llenándonos. Fuimos muertos, pero también resucitamos. ¿Por qué nos bautizamos entonces? Como señal y sello de eso. Nos bautizamos como una evidencia de que eso ha sucedido. Mi bautismo declara, yo ya he sido unido a Cristo, ya estoy muerto, pero también he resucitado. Y mi bautismo externo es una evidencia de una realidad interna que sucedió en el momento de la conversión, en el momento de la fe en Cristo. Quiero hacer una pausa. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ahora, el apóstol Pablo no está entonces hablando de cosas abstractas, de filosofía solamente. Él está hablando de realidades, de cosas que nos sucedieron, hermanos, de cosas que nos han pasado a cada uno de nosotros los que creemos en Cristo. ¿Nota usted cómo quiero concluir y hacer algunas comparaciones con las religiones actuales, incluso con algunos grupos de cristianos que piensan, por ejemplo, cuando se sienten inclinados al pecado, cuando se sienten tentados al pecado, incluso cuando caen en pecado, lo primero que pasa por sus mentes es, por ejemplo, Satanás me atacó y yo caí. Entonces hay cosas, yo he escuchado a hombres que dicen ser pastores y que dan este tipo de consejos a sus feligreses. Les dicen, pues pon a la entrada de tu casa un tazón con sal, porque eso va a ahuyentar a los espíritus. En el menor de los casos, ritualismo. En el peor de los casos, hechicería.
Pero ese tipo de ideas, hermanos, cuando Cristo no es suficiente. Hay personas que andan haciendo guerra espiritual, reprendiendo demonios, echando fuera demonios, cubriéndose con la sangre de Cristo como si fuera un fetiche. Voy a mi trabajo y como probablemente en mi trabajo voy a entrar en tentación, entonces me cubro con la sangre de Cristo y reprendo a los demonios y los ato a los 4 cabos, los 4 puntos cardinales, los ato y los mantengo ahí hasta que salga del trabajo. Ritualismos y hechicerías, porque no entienden la esencia del Evangelio. No entienden la esencia del Evangelio. En una ocasión una persona me decía, de otra iglesia, me decía: pastor, yo quiero que ore usted por mí porque me cuesta mucho vivir la vida cristiana. Yo sé que los pastores oran y Dios responde a las oraciones. Y le dije, no, tú tienes que entender el Evangelio. Lo único que puede darte una certeza de vencer el pecado es el Evangelio, es creer en Cristo. Yo voy a orar por ti, puedo orar por ti, pero te voy a decir una cosa: no esperes nada. Porque eso no se trata de magia, es cuestión de fe. O crees en Cristo o no crees en Él. O eres parte de Él o no eres parte de Él. O has sido unido por el Espíritu a Cristo, bautizado en Él, en su muerte y su resurrección, o no le perteneces. Pero esto no es cuestión de que haya gente que ande orando por nosotros. Desde luego la oración es importante para nosotros como creyentes, pero me refiero a esos actos de oración como si fueran actos mágicos. Como si un poder sobrenatural se desatara como un conjuro. Y ahora estoy rodeado de una nube que va a impedir que me pasen cosas malas. Lo que nos da certeza es si hemos creído en Cristo. Y si el Espíritu Santo nos ha unido a Él, entonces estamos muertos con Cristo, pero también resucitados con Él. La próxima semana, hermanos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo comienza a aplicar esas realidades que son realidades invisibles, pero el hecho de que usted y yo no las veamos no significa que no sean ciertas. El hecho de que usted y yo no hayamos sido conscientes de cuando fuimos circuncidados no significa que no estemos circuncidados. No en nuestro cuerpo, pero se nos ha despojado del poder del pecado. El hecho de que usted y yo sigamos vivos y delante de otros iguales no significa que no hayamos muerto, morimos. La cruz de Cristo fue nuestra muerte. Su muerte fue nuestra muerte. Pero luego nos levantamos para vida nueva. Hay una realidad, hay un cambio dramático por la acción de Jesucristo en la cruz. Y tenemos que creer lo que Él hizo en esa cruz. La próxima semana, hermanos, continuaremos con este tema, pero recuerden, el ritualismo y el cristianismo no son compatibles. El ritualismo y el cristianismo no se llevan de la mano. No son compatibles. Cuando se tiene que añadir a la obra de Cristo algo más para la salvación, nos estamos apartando de la verdadera fe. Usted puede cambiar su dieta, usted puede decir: yo he dejado de comer carnes y ahora como verduras, vegetales por cuestiones de salud, y está bien. El problema sería si alguien dice: he dejado de comer carne y ahora como verduras, porque solamente Dios ama a los que comen verduras. Usted estaría en serios problemas. Usted puede decir: ya no tomo coca porque le hace daño a mis riñones, y está bien, pero si usted dice: yo no tomo coca porque es del diablo y Dios no ama a los que toman coca, usted está en serios problemas. ¿Se da cuenta cómo puede ser igual, pero es completamente distinto? Usted puede decir: yo lavo mi ropa con un jabón casero porque, o yo hice mi propio jabón porque es amable con el ambiente y está bien. Pero si usted dice: yo no uso Ariel porque tiene la marca de la bestia y todos los que lo usan se van a ir al infierno, usted está en serios problemas. Y muchos que dicen creer en el Evangelio están metidos en esos ideas opuestas al cristianismo, opuestas al Evangelio. Tenemos que entender nuestra fe y vivirla de forma correcta.